Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo en el lugar que se encuentren. Yo les mando muchos saludos, espero que se encuentren bien, que ese es mi mayor alegría y que estén, ahora sí, más que nada al pendiente y que observen del tema que yo les vengo hablando en los videos pasados. Les vengo hablando un tema y no me salgo de ese tema. Les hablé que yo tenía que llegar a hablarles acerca de la ley de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos muy bien qué es lo que debemos de hacer. En el video pasado yo les dije que la ley está vigente. Dios siempre ha querido que todos nosotros obedezcamos sus mandatos. Estamos viendo que el papá se acuesta con la hija, el abuelo se acuesta con la nieta, el hermano se acuesta con la hermana, el yerno se acuesta con la suegra, el hombre se acuesta con una persona o un hombre que es homosexual. Todo eso es repugnante para nuestro Dios. Nosotros no podemos seguir viviendo de esa forma. Les estoy hablando acerca de la ley porque yo les voy a leer precisamente ese tema. A Dios no le gusta la hechicería, el espiritismo. Todo eso no le agrada a nuestro Dios. Secuestros, homicidios, el que se mete con animales. Por eso Dios dice que debemos de purificarnos, de santificarnos. A través de sus mandatos el cuerpo se limpia, se purifica. Hablando también que hay alimentos prohibidos por el cual nosotros no podemos comer ese tipo de alimentos. Pero ahorita les voy a hablar de cómo la humanidad se debe de limpiar de todo esto que le acabo de decir. A las personas se les haya fácil hacer todo ese tipo de deseos carnales, que está prohibido también por nuestro Dios tener relaciones sexuales con la esposa cuando ella está menstruando. Eso no se debe de hacer. No conociendo la ley, ustedes, por tradición, que las mamases o papaces le dan consejo a las hijas que eso no está bien, que cuando anden en la menstruación tengan relación sexual con su marido o esposo. Eso está prohibido. No conociendo la ley, pero sí, ustedes saben que eso no es bueno. No conociendo la ley. Y ahorita les voy a hablar. Todo esto se ha estado viendo aquí en el mundo.
Pero no podemos seguir viviendo así, de esa forma. Dios nos está dando un tiempo, como ya se los dije en el video pasado, de que nosotros nos arrepientamos. Pero si no conocen la ley de nuestro Dios, ¿cómo se van a arrepentir? ¿De qué se van a arrepentir? Muchos dicen que la ley de nuestro Dios ya pasó. Yo les voy a mostrar que no ha pasado. Voy a empezar del Antiguo Testamento y vamos a irnos hasta el Nuevo Testamento. Vamos a ver si esa ley ya pasó. ¿De qué nos habla el Nuevo Testamento? De que nosotros tenemos que limpiar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Alejándonos del deseo carnal. ¿Cómo nos vamos a alejar si no conocemos la ley de nuestro Dios? Para alejarnos de ese pecado tenemos que conocer la ley de nuestro Dios. ¿O a poco ustedes miran bien de que el abuelo tenga relación sexual con la nieta, de que el papá con la hija, de que el hermano con la hermana, el cuñado con la cuñada, la suegra con el yerno, las dos hermanas viviendo con un solo marido? Eso no está permitido dentro de la ley de Dios y no se ve bien. Mas sin embargo, esto se está viviendo, no nomás en un país, estamos hablando en el mundo entero. Por donde vamos a empezar, les voy a demostrar que una sola ley, un solo conocimiento debemos de tener todos. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 12, versículo 49. A ver qué nos dice ese versículo. Una sola ley ha de existir para el natural y para el residente forastero que reside como forastero en medio de ustedes. En el país a donde vayamos a viajar se debe ejecutar esa misma ley, en cualquier país que vayamos. Mas sin embargo, no está acatándose esa ley que Jehová nuestro Dios nos dejó. Vamos a ver en el libro de Levíticos, capítulo 18, del 1 hasta el versículo 30. Y Jehová continuó hablando a Moisés y dijo: habla a los hijos de Israel y tienes que decirle: yo soy Jehová, el Dios de ustedes. De la manera como hace la tierra de Egipto, en la cual moraron, no deben hacer ustedes. Y de la manera como hace la tierra de Canaán, en la cual voy a introducirlos, no deben hacer ustedes. Y en los estatutos de ellos no deben andar. Aquí está hablando de las tradiciones. Una cosa son tradiciones, enseñanzas falsas, y otra cosa son los mandatos de nuestro Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 4. Mis decisiones judiciales deben poner por obra, y mis estatutos deben guardar, de modo que anden en ellos. Yo soy Jehová, su Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que debemos andar obedeciendo sus estatutos, sus decisiones judiciales. ¿Cuántos estatutos hay en la ley de Dios? Todo el marco, todo el código de la ley. Vamos a leer el versículo 5.
y tienen que guardar mis estatutos y mis decisiones judiciales, las cuales, si el hombre los hace, entonces tendrá que vivir por medio de ellos. Para tener derecho a esa vida eterna, aquí nos dice que para seguir viviendo tenemos que guardar, tenemos que respetar, acatar muy bien esa ley. No es un juego, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. ¿Por qué nos dice Dios de esa forma? Porque las tradiciones no van con la ley de nuestro Dios. Eso hay que entenderlo. No es lo mismo tener tradiciones que apegarnos a los mandatos de nuestro Dios. Seguimos en el versículo 6. No deben acercarse ustedes, ningún hombre de ustedes, a nadie que sea parienta carnal próxima de él, para no poner al descubierto la desnudez. Yo soy Jehová. Voy a repetir el 7. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre. No debes poner al descubierto. Es tu madre. No debes poner al descubierto su desnudez. Aquí en el versículo 7 nos está diciendo que una hija no puede tener relaciones con el papá. También habla de la madre, que un hijo no puede tener relaciones con la mamá. Mas sin embargo, eso ha sucedido. Y eso no está bien. Por eso Dios nos dice que debemos conocer su ley para no seguir cometiendo esos mismos pecados. No se tienen que repetir. Si se han venido haciendo, es porque están faltos de conocimiento. Voy a leer versículo 8. La desnudez de la esposa de tu padre. Aquí está hablando de que si el papá enviudó y se buscó otra nueva pareja, teniendo hijo de la primera esposa, un hijo no puede acostarse con la madrastra. Mas, sin embargo, eso ha sucedido. Entonces, por eso les voy diciendo y les voy dando detalladamente el significado, el derivado de cada versículo. Les estoy hablando de la ley porque yo así lo había dicho, que yo les tenía que hablar de la ley y que la ley no ha caducado. La ley sigue vigente. Voy a leer el versículo 9. En cuanto a la desnudez de tu hermana, la hija de tu padre o la hija de la madre, sea nacida en la misma casa o nacida fuera de ella, no debes poner al descubierto la desnudez de ella. Aquí nos está diciendo que no podemos acostarnos con nuestra hermana, siendo hija de padre y madre. Mas sin embargo, eso también ha acontecido. No podemos acostarnos con una media hermana, sea hija de la madre o sea hija del padre. Es hermana, no de padre y madre, pero son medios hermanos. Y eso no se debe de hacer. Entonces, allí es donde está mal
la humanidad. Voy a pasar a leer el versículo 10. En cuanto a la desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, no debes poner al descubierto la desnudez de ellas, porque son tu desnudez. Aquí está hablando de cuando el abuelo se mete con la nieta, o cuando la abuela se mete y tiene relaciones sexuales con el nieto. Por eso nos está advirtiendo Dios por medio de sus mandatos. Y eso se ha visto, eso han hecho, y eso no es agradable. Nosotros mismos sabemos, cuando vemos que suceden esas cosas a un lado de donde nosotros vivimos, nos damos cuenta quiénes son y lo vemos algo repugnante. Así Dios, andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Les voy a dar lectura en el versículo 11. En cuanto a la desnudez de la hija, de la esposa de tu padre, prole de tu padre, siendo ella hermana tuya, no debes poner al descubierto. Aquí está hablando de lo mismo que si es medio hermano. El versículo 12, la desnudez de la hermana de tu padre o la desnudez de la hermana de tu madre. Aquí está hablando de que el sobrino no se tiene que acostar y tener relaciones con la tía, porque es hermana del papá, o la sobrina meterse con el tío. De eso nos está hablando este versículo. Y eso ha acontecido. Y eso no está bien. Voy a darle lectura al versículo 13. La desnudez de la hermana de tu madre no debes poner al descubierto, porque es parienta consanguínea de tu madre. Aquí está hablando del sobrino cuando se mete con la tía, teniendo relaciones. Eso no es aceptable ni ante la sociedad, menos ante Dios. Versículo 14. La desnudez del hermano de tu padre. Aquí está hablando de la sobrina. Cuando tiene relaciones con el tío, hermano del padre de ella, no pueden tener relaciones, pero eso se ha venido haciendo. La desnudez de tu nuera, versículo 15, no debes poner al descubierto, es la esposa de tu hijo, no debes poner al descubierto la desnudez de ella. Eso se ha visto también, que el suegro se mete con la nuera. ¿Por qué lo hacen? Porque están faltos de conocimiento. Tanto el suegro como la nuera. Esos son los problemas familiares por la cual han muerto tanto mujeres como hijo que se mete con la madrastra, el papá le llega a quitar la vida, o el hijo le llega a quitar la vida al papá porque se metió con su mujer. ¿Por qué lo hacen? Porque están faltos de conocimiento. Les voy a leer el versículo 16. La desnudez de la esposa de tu hermano. A nadie le gusta que el hermano se acueste con la cuñada. Un hermano no se puede acostar con su cuñada siendo esposa de su hermano. También eso ha meritado la muerte
Ha sucedido que entre hermanos se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque están haciendo algo indebido. A Dios no le agrada. Por eso es que vienen perdiendo la vida, y esos son los problemas familiares que existen en aquellas familias que no tienen conocimiento de Dios. Voy a leer el versículo 17. La desnudez de una mujer y su hija. Aquí está hablando del yerno que tiene a dos mujeres en su poder. Tiene a la hija y tiene a la suegra. Eso no está permitido. Ante la sociedad lo vemos mal, y eso se viene haciendo. Voy a darle lectura al versículo 18. No debes tomar una mujer además de su hermana. También a veces la hermana le quita el marido a su hermana. Eso no debe de suceder. Todas estas cosas están prohibidas por Dios. Leemos versículo 19. No debes acercarte a una mujer durante la menstruación. Para muchos es algo insignificante tener relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando. Mas, sin embargo, Dios lo prohíbe. ¿A poco no se ha venido haciendo ese tipo de cosas? Para Dios no le agrada. Ese es pecado. Todo lo que les estoy leyendo, eso es pecado. Y esos pecados son lo que el cuerpo tiene. Son las tentaciones del cuerpo. Por eso dice Dios que primero tenemos que conocer las leyes de Dios, los mandatos, para poder llegar a conocer lo que a Dios no le agrada y alejarnos de esas tentaciones, esos deseos carnales que al final van a llegar a recibir un gran castigo, donde jamás nunca volverán a ver la luz del sol. De eso nos habla Dios. Arrepiéntanse de eso, de no estar haciendo esas cosas ilícitas delante de los ojos de Dios. Vamos a leer el versículo 20. Y no debes dar tu emisión como semen a la esposa de tu asociado. ¿Cuántas personas que no pueden tener hijos? Y ustedes lo saben muy bien, que el semen se le pasa a otra mujer para reproducir y ser que nazca ese niño. Eso lo han hecho los científicos. Hay mujeres que prestan su matriz por medio de un contrato donde reciben cierto dinero. Eso no se debe de hacer. Y sin embargo, se viene haciendo. Vamos a leer el versículo 21. Y no debes permitir que ninguna prole tuya sea dada por entero a Molec. No debes profanar el nombre de tu Dios de esa manera. Yo soy Jehová, tu Dios. ¿Cuántas personas por medio de las tradiciones y falsas enseñanzas sacrifican a personas, sea hijo, sea otra persona, para hacer ese sacrificio? Esos sacrificios tradicionales no es aceptable ante los ojos de Dios. Ser un sacrificio, quitarle la vida a cualquier persona para lograr hacer lo que creen que ellos están haciendo perfecto, mas sin embargo, ante los ojos de Dios no es aprobado. Todo eso se ha venido haciendo. Les estoy hablando de la ley.
y de ahí nos vamos a pasar al Nuevo Testamento. Vamos a ver si ya pasó, si ya no se va a obedecer. No, señores, pongan mucha atención, por favor. No nos queda otra salida más que obedecer. Voy a leer el versículo 22. Y no debes acostarte con un varón igual a como te acuestas con una mujer. Es cosa detestable. Aquí estamos viendo que ante la sociedad, por falta de conocimiento, muchos lo miran normal. No, pues sí está bien, es su vida y cada quien puede hacer lo que uno quiera con su vida. No, lo que Dios está prohibiendo no podemos aplaudir porque somos cómplices de esa maldad. Y al ser cómplice, también estamos participando. No debemos estar de acuerdo, verlo como algo normal. No, la ley sigue. Quisiera seguirles hablando, pero sí les tengo que confirmar en el Nuevo Testamento. Aquí les estoy hablando en el Antiguo Testamento. Entonces, para que vayamos entendiendo que esto aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, les voy a confirmar ahorita de que no es aprobable, no es aprobado por Dios que un hombre se acueste con otro hombre. No les estoy hablando todo el código de la ley. Les voy a hablar en este video cierta parte y les tengo que confirmar en el Nuevo Testamento. Vamos a leer versículo 23. Y no debes dar tu emisión a ninguna bestia. Es cuando el hombre que está falto de conocimiento tiene relaciones con animales. Eso no está bien delante de los ojos de Dios. No debes de dar tu emisión a ninguna bestia para hacerte inmundo por ello. Y la mujer no debe ponerse delante de una bestia para tener cópula con ella. Es una violación de lo que es natural. Una mujer no puede tener relaciones con animales. ¿Por qué está sentado aquí dentro de la ley de Dios? Porque sabía que todo esto se ha venido aconteciendo en otras generaciones pasadas y la gente todavía sigue en esos malos caminos. No se puede seguir repitiendo ni seguir haciendo todas estas cosas. Le voy a dar lectura donde Dios nos prohíbe estrictamente. No se hagan inmundos por medio de ninguna de estas cosas, porque por medio de todas estas cosas se han hecho inmundas las naciones que voy a enviar delante de ustedes. En consecuencia, la tierra está inmunda y traeré sobre ella castigo por su error, y la tierra vomitará a sus habitantes. O sea, ni la tierra los acepta, los va a vomitar. Versículo 25. En consecuencia, la tierra está inmunda y traeré sobre ella castigo por el error, y la tierra vomitará a sus habitantes. Y ustedes mismos tienen que guardar mis estatutos y mis decisiones judiciales, y no deben hacer ninguna de todas estas cosas detestables, sea un natural o un residente forastero que está residiendo como forastero
en medio de ustedes, o sea, en el país que se encuentre, ninguno. Si yo viajo a un país, no voy a cometer, si conozco la ley de Dios, si en aquel país se está rigiendo la ley de Dios, yo no puedo violar la ley en ese país porque es la ley de nuestro Dios. Si yo la llegara a violar dentro de ese país, a mí me quitan la vida, me dan pena de muerte, porque todas estas cosas detestables las han hecho los hombres de la tierra que fueron antes de ustedes, de modo que la tierra está inmunda. Entonces la tierra no los vomitará a ustedes por contaminarla, de la misma manera como ciertamente vomitará a las naciones que fueron antes de ustedes. En caso de que alguno haga cualquiera de todas estas cosas detestables, entonces las almas que las hagan tienen que ser cortadas de entre el pueblo. Cortadas significa ejecutadas. En el pueblo de Dios no puede haber personas con malos pensamientos, porque de sus pensamientos nace lo malo cuando están faltos de conocimiento. Por eso nos dice en algún libro que el hombre del buen tesoro, de la boca sale lo bueno, y el hombre del mal tesoro, de la boca sale lo malo. Seguimos, versículo 30. Y ustedes tienen que guardar su obligación para conmigo, de no ocuparse de ninguna de las costumbres detestables que se han efectuado antes de ustedes, para que no se hagan inmundos por medio de ellas. Yo soy Jehová, el Dios de ustedes. Ya escucharon cierta parte de la ley de nuestro Dios, quedó bien claro, pero es una advertencia. Esa advertencia, si no obedecemos, viene la ejecución. Por eso dice que los libros serían abiertos y serán juzgados de acuerdo a sus obras. Vamos a ver, voy a pasar al Nuevo Testamento, donde les voy a repetir un versículo para pasarme al Nuevo Testamento, para que vean que la ley de Dios está vigente. Voy a repetir el versículo 22, Levítico capítulo 18, versículo 22. No debes acostarte con un varón igual a como te acuestas con una mujer. Es cosa detestable ante los ojos de Dios. Nos vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los que hurtan hombres, para los embusteros y pérjuros, y para cuantos son enemigos de la sana doctrina. Aquí está hablando de la violación de la ley de nuestro Dios. Les voy a leer dentro de la ley de Dios este versículo que está en la Biblia católica. A ver si le entienden, por eso lo voy a leer, porque quiero que el público vea. Y si aquel llega a entender, qué bueno. Si no llegara a entender, voy a explicarle en otros 2 libros más. Y ustedes van a ver qué es lo que le está dando a saber este versículo que le voy a leer aquí en esta Biblia. Levítico capítulo 18, versículo 22. No cometas pecado de sodomía, porque es una abominación. Es todo lo que dice ese versículo.
Mi pregunta es hacia el público, si le entendieron. Voy a pasar a otro libro, que es el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los que hurtan, hombres, para los embusteros y pérjuros, y para cuantos son enemigos de la sana doctrina. Aquí nos da a entender que si estamos haciendo lo contrario del mandato divino que Jehová nuestro Dios dejó, esto es enemigo de la sana doctrina, queriendo decir que son enemigos de Dios, porque no están haciendo ni dándole cumplimiento a la sana doctrina, que son los mandatos de Jehová nuestro Dios. Eso les leí aquí para que ustedes me vayan diciendo si entendieron. Voy a pasar a otro libro, que es Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Es ya una voz pública de que entre ustedes se comenten deshonestidades y tales cuales no se oyen ni aún entre gentiles, hasta llegar alguno a buscar de la mujer de su propio padre. Leí otra vez este versículo, les pregunto si entendieron, y voy a estudiar estos mismos versículos en la Biblia de los evangélicos. Los mismos versículos que yo hablé, los voy a tener que hablar en esta Biblia. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Estamos leyendo Levítico capítulo 18, versículo 22, que es lo que leí en la Biblia católica. Voy a pasar a Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Yo se lo leí igualmente en la Biblia católica, que les vuelvo a repetir. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Les voy a leer Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Les doy lectura. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina. Aquí, si no obedecemos la ley de nuestro Dios, están contra los mandatos de Dios, que quiere decir la sana doctrina. Entonces, aquí ya les leí en esta Biblia. Voy a hablarles Levítico capítulo 18, versículo 22. Y no debes acostarte con un varón igual a como te acuestas con una mujer, es cosa detestable. Primera de Corintios 6, 9. Que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se
tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres. Pasamos a primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Fornicadores, hombres que se acuestan con varones, secuestradores, mentirosos, pérjuros y cualquier otra cosa que esté en oposición a la enseñanza saludable. Aquí nos está diciendo que la ley no ha pasado. Le estoy confirmando de un libro a otro libro y les estoy hablando de la ley. Levítico capítulo 18, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice ahí. La desnudez de la esposa de tu padre no debes ponerla al descubierto, es la madrastra. Ahí nos está hablando de la madrastra, que el entenado no se puede acostar ni tener relaciones con la mujer del papá. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Le voy a dar lectura. De hecho, se informa que hay fornicación entre ustedes, y tal fornicación como ni siquiera la hay entre las naciones, que cierto hombre tiene la esposa de su padre. Aquí nos está hablando de la ley, que tiene la esposa de su padre, que es la madrastra. Eso no lo vemos bien dentro de la sociedad, pues menos también ante Dios. La ley, señores, la ley no tiene caducidad. Si ustedes no obedecen los mandatos de nuestro Dios, acuérdense bien que Dios les está mandando que debemos obedecer. Esto es una advertencia. Ya les enseñé que la ley de Dios aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a pasar a otro tema que les voy a aclarar para que de una vez decidan ustedes. ¿Se quedan donde están o salen de ahí si les conviene y creen que Dios los va a perdonar si ustedes llegan a conocer la ley de Jehová nuestro Dios? Ustedes tendrán perdón y tendrán derecho a recibir esa vida eterna que todo mundo anda buscando. Por eso todo mundo anda abriendo los libros, porque andan buscando precisamente cómo encontrar la salvación de aquel gran juicio que Jehová nuestro Dios traerá aquí a la tierra. Dios primero hace una advertencia. Les voy a dar lectura. ¿Qué pasa si la humanidad sigue haciendo estas cosas? Vamos a ver cómo trata Dios a esa persona que sea rebelde y que no quiera obedecer a Dios. Nos vamos a pasar de Antiguo Testamento, vamos a llegar hasta el Nuevo Testamento. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, del versículo 15 en adelante hasta el 26, vamos a llegar. Y escuchen lo que nos dice Dios. Versículo 15. Maldito sea el hombre que hace imagen o ídolo de talla o de fundición, obra de mano de artífices, abominada del Señor, y la coloca en lugar oculto
Y todo el pueblo responderá diciendo amén. Amén quiere decir que así sea. Si Dios está diciendo que maldito es esa persona, el pueblo tiene que responder así sea, Señor. Eso quiere decir amén, para que vayan entendiendo. Versículo 16. Maldito sea el que no honra a su padre y a su madre. Y responderá todo el pueblo así sea, que quiere decir amén. 17. Maldito es el que traspasa los linderos de la heredad de su prójimo. ¿Por qué dice que maldito es el que traspasa los linderos? Quiere decir que si tus abuelos o tus papaces te dieron cierta fracción de terreno y a un lado está tu vecino y tú vas y recorre ese lindero, ese alambrado, esa cerca, y quieres agrandar más tu terreno, quitándole terreno a tu vecino, eso no se debe de hacer. Está dentro de la ley de Dios. ¿Cuánto no hacen eso? Por tener más grande un cacho de tierra, recorren los linderos, la línea, la cerca. Eso ya quedó escrito y Dios sabía que esto iba a acontecer. La gente lo hace por no conocer la ley de nuestro Dios. Les voy a repetir este versículo. Versículo 17. Maldito es el que traspasa los linderos de la heredad de su prójimo. Y responderá todo el pueblo así sea. Maldito el que hace errar al ciego en el camino. El 19. Maldito el que tuerce la justicia o el derecho del extranjero. Aquí está hablando de los jueces corruptos que se sobornan, aceptan un soborno para poderle dar el veredicto a favor de quien los sobornó, y lo hacen porque no conocen la ley de Dios. Cuando la cabeza está mal, los pies también. Hablando, no tan solo es culpable el rey, el presidente, el gobernante, está hablando todo el gabinete, hablando desde un rey hasta príncipes, hablando de un presidente, diputados. Los diputados están aquí sentados dentro de las leyes de Dios. Todos tienen que llevar un común acuerdo de cómo deben de gobernar su país. Todos son importantes: presidente, diputados, senadores, gobernadores. La Biblia de todo esto nos viene hablando, pero más adelante les voy a hablar de todos esos personajes que deben acatar la ley de nuestro Dios para poder gobernar a su pueblo o a su país con amor y severidad. Ser un gobierno estricto, pero conocer las leyes de Dios para juzgar, sea pobre o sea rico, con vara de hierro. No sobornarse. El soborno ciega la mente de las personas. Aquí les estoy hablando de que todo quedó asentado en su santa escritura que Dios nos dejó. No podemos recorrer esa cerca. ¿Por qué? Porque se andan matando. Han muerto muchas personas peleando un cacho de terreno. El que tiene razón tiene que pelear la legalidad. El que no tiene razón lo arregla con sobornos. Y eso no está bien ante los ojos de Dios. El que es culpable tiene que pagar su culpabilidad.
El que es inocente tiene que ser liberado. Eso es lo que le agrada a Jehová, nuestro Dios. Voy a seguir dándole lectura. Maldito el que tuerce la justicia o el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda, y responderá todo el pueblo, así sea. Maldito el que duerme con la mujer de su padre y deshonra así aquí dice su tálamo, y responderá todo el pueblo, así sea. Maldito el que peca con cualquier bestia. Está hablando de los hombres que se meten con animales. Maldito el que duerme con su hermana, hija de su padre. Maldito el que duerme con su suegra. Maldito el que matare o dañare gravemente a traición. A Dios no le gusta la traición. Maldito el que recibe regalos para derramar la sangre inocente. Cuando el hombre se deja terapiar por alguien, por un regalo, para poderle quitar la vida a otra persona inocente. Maldito el que no persevera en la fiel observancia de todas las palabras de esta ley, ni las pone por obra. Y dirá todo el pueblo, así sea. Aquí nos dice que maldito es todo aquel que no cumpla los mandatos que están escritos en la ley de Dios. Eso nos habló en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Vamos a ver aquí en Juan 7:49. Solo ese populacho que no entiende de la ley es maldito. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que toda esa gente que no conoce la ley son unos malditos, porque ya está escrito aquí. Maldito es todo aquel que no cumpliere las palabras de la ley que quedó escrita a fin de hacerlas. Vamos a irnos a Hebreo 10:28. Uno que prevarique contra la ley de Moisés y se haga idólatra, siéndole probado con 2 o 3 testigos, es condenado sin remisión a muerte. O sea que si están violando la ley que Dios le dio a Moisés para que él transmitiera ese conocimiento, si no la quieren obedecer, se va a llegar el día de que se va a cumplir, porque dice la Escritura que ni una letra, ni un punto de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Les hablé una parte de la ley para que ustedes no estén confundidos ni engañados, que esa ley no sirve. Por medio de esa ley, tu mente y tu corazón va a ser el sello que Jehová, nuestro Dios, quiere que a tiempo recibamos ese sello. Ahora vamos a comprobar en esta Biblia para ver si sigue vigente. El mismo capítulo que leí en esta escritura, voy a leer los mismos versículos y capítulos en esta Biblia. Le voy a dar lectura. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Maldito es el hombre que hace una imagen tallada o una estatua fundida, cosa detestable a Jehová. La manufactura de las manos de uno que trabaja en madera y metal, y que la
han puesto en un escondite y todo el pueblo tiene que responder y decir amén. Quiere decir que así sea. Maldito es el que trata con desprecio a su padre o a su madre. ¿Cuántos hijos no son ingratos? ¿Cuántas hijas no son ingratas? ¿Por qué son así? Porque nunca le han enseñado el camino correcto, lo que a Dios no le agrada. Queremos tener unos hijos agradables, unos hijos amorosos. Ciertamente le damos una educación, lo básico, lo que alcanzan a entender que es lo más bueno, pero no es lo mismo llegar a darle el conocimiento de lo que Dios quiere que a nuestros hijos, a nuestros nietos les enseñemos. ¿Para qué? Para que sean amorosos con los papaces y sean temerosos ante Dios. Pero como no conocen la ley de Dios, no tienen el temor de Dios, no tienen el amor hacia los padres, porque no conocen el mandato divino que Dios nos dejó. Le voy a dar lectura, versículo 17. Maldito es el que mueve hacia atrás la línea o alambrado o cerca, como le quieran llamar. Aquí dice, versículo 17, maldito es el que mueve hacia atrás el hito de su semejante. Es la línea de lo que yo les estoy diciendo, que no pueden abarcar o quitarle un cacho de terreno al vecino. Y eso lo han hecho. Y pensando ustedes, no, es que eso no está escrito, es que eso no está ahí dentro de la ley de Dios. No, pues sí, señores, está escrito. A Dios no se le pasó nada de lo que tenía que acontecer aquí en el mundo. Leemos el versículo 18. Maldito es el que hace que el ciego se descarríe en el camino. 19. Maldito es el que pervierte el juicio de un residente forastero o un huérfano de padre y una viuda. Todo el pueblo tiene que decir amén. Estar de acuerdo de que Dios está diciendo, maldito es esa persona porque no obedece. El pueblo tiene que decir, así sea. Estar de acuerdo con los mandatos que Dios nos dejó. Versículo 20. Maldito es el que se acueste con la esposa de su padre. Allá en la primera lectura que le di, no decía que eran malditos. Allí era una advertencia. Pero aquí ya están sabiendo por qué una persona es maldita. 21. Maldito es el que se acuesta con cualquier bestia. Está hablando de un hombre o una mujer. El hombre que tiene relaciones sexuales con animales, o la mujer también. Eso se ha hecho, se hace. 22. Maldito es el que se acuesta con su hermana, hija de su padre. No dice bendito. Benditos son todas estas personas que hacen todo esto. No, dice malditos. El 23. Maldito es el que se acuesta con su suegra. 24. Maldito es el que se hiere mortalmente a su semejante desde un escondite, o sea, ventaja y alevosía, que muchos le quitan la vida atrás del monte, atrás del árbol. Eso a Dios no le agrada. Maldito es el que acepta soborno. Esto es para los jueces. Voy a repetir el versículo 25. Maldito es el que acepta soborno.
para herir mortalmente a un alma cuando es sangre inocente. Versículo 26. Maldito es el que no ponga en vigor las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo tiene que decir, así sea. Aquí no habló de bendiciones, aquí no dijo, benditos son todos aquellos que hacen estas cosas. No, no, señores, aquí dice malditos. Voy a leer la confirmación de el libro de Juan capítulo 7, versículo 49. Pero esta muchedumbre que no conoce la ley son unos malditos. ¿Por qué nos habla así Dios? Porque se está haciendo cosas desagradables, cosas repugnantes. No debemos hacer ese tipo de cosas. Revelación, capítulo 21, versículo 8. A ver qué nos dice aquí. Pero en cuanto a los cobardes y los que no tienen fe y los que son repugnantes en su suciedad, o sea, los que andan haciendo todas esas cosas, y asesinos, fornicadores, y los que practican espiritismo, idólatras, y todos los mentirosos, su porción será en el lago que arde con fuego y azufre. Esto significa la muerte segunda. Queda de ustedes obedecer. Ya no hay otra salida, ya no hay otro camino. Por donde le busquen, tiene que llegar a una sola determinación. Obedecer es arrepentirse de todos los males que se ha hecho cada uno de ustedes. Todos venimos arrastrando un pecado, pero Dios es tan amoroso que Él mismo nos dice que si nos arrepentimos, perdón tenemos. Voy a leer en la Biblia evangélica. Maldito el hombre. Estamos leyendo, acuérdense, Deuteronomio capítulo 27 del versículo 15 al 26. Le voy a dar lectura a ver si esta ley ya pasó. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, el que mueve los linderos, que los hace hacia atrás por agarrar más terreno. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, así sea. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo, así sea. De ustedes dependen obedecer
Y si no la quieren obedecer, eso ya es decisión de cada uno de ustedes. Pero sí les digo, una de las cosas, que así como Dios está advirtiendo, un día se va a llegar donde viene la ejecución, donde aquellos que mueran sin tener el conocimiento de Jehová nuestro Dios, nunca jamás volverán a ver la luz del día. Gracias. Que Dios los bendiga y les dé sabiduría. Una recomendación les doy, que no se aparten del camino que Jehová nuestro Dios quiere que nosotros nos conduzcamos correctamente. Gracias. Que Dios los bendiga, les dé sabiduría y los guíe por un buen camino.